Hola, sean todos bienvenidos, especialmente mis estudiantes de Seminario 2, Desarrollo Organizacional. Aprendizaje continuo. En las organizaciones inteligentes, este enfoque es muy importante. Debe tomar en cuenta al individuo y también a la capacidad que tiene la empresa para responder ante estos cambios que se producen en la capacitación. En el desarrollo organizacional es muy importante la capacitación del personal. Eso forma parte clave de la gestión del talento humano en el siglo XXI. En este material les voy a presentar dos perspectivas. La capacitación como aprendizaje continuo desde la perspectiva del trabajador y desde la perspectiva de la organización. En estos tiempos que corren del siglo XXI, en el marco de la era digital, pues el aprendizaje continuo se ha vuelto una necesidad que el individuo, digamos, la siente, la necesita, la palpa. Se encuentra que si no es capaz de autogestionar su conocimiento, pues se va quedando como rezagado ante tanta información que nos abraza en la dinámica de la era digital. Entonces el trabajador, en su marco laboral, él se hace esta pregunta: ¿qué necesito aprender? En las empresas, en las organizaciones, conviven personas de varias edades, es decir, pertenecientes a varias generaciones. Las generaciones están clasificadas como la generación X, que ronda en su etapa laboral más productiva en los años 80, como es, por ejemplo, mi caso, que soy generación X. La generación Y, o también conocida como millennial, es la que abre paso a los arbores del siglo XXI. Luego se habla de una generación Z y recientemente pues escuchamos el término la generación de cristal. Habría que revisar si ya hay alguna otra terminología, porque como ya sabemos esto es muy dinámico. Entonces, en esa convergencia de generaciones que están en las empresas, la persona, el individuo, se cuestiona su aprendizaje continuo a través de unas preguntas que, digamos, ayudan a ubicar cómo alcanzar ese aprendizaje continuo y en el marco de qué conocimientos que permitan que nuestro trabajo no se quede rezagado, pues estas preguntas nos ayudan. Veamos de qué estamos hablando. El trabajador se pregunta a sí mismo: ¿identifico mis talentos? Eso tiene que ver con la conciencia que el trabajador tiene sobre su propio yo, sobre la confianza en sí mismo y sobre la madurez que tenga sobre lo que él puede ofrecer a un mercado laboral. Por eso se habla entonces de si el trabajador está consciente de cuáles son los talentos, de cuáles son sus habilidades. Cuando dice entonces esta pregunta: ¿identifico mis habilidades? ¿Reconozco mis carencias? Y una pregunta clave que es muy importante en la gestión del recurso humano, que tiene que ver con la motivación individual. Entonces, el trabajador inteligente en estos tiempos, él se pregunta: ¿qué me motiva? Y finalmente, ¿tengo alguna estrategia? Ahora, en este marco de preguntas, en este marco de inquietudes que tiene el trabajador, la empresa también juega un rol muy importante. La empresa debe tomar en cuenta una cantidad de requerimientos para estar lista para innovar y enfrentar los cambios de la sociedad del siglo XXI. En el proceso de aprendizaje continuo, la organización debe ser capaz de desarrollar las habilidades hard y soft de todo su personal, es decir, las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras tienen que ver fundamentalmente con un conocimiento específico técnico para solucionar problemas dentro de la organización, mientras que las habilidades blandas tienen que ver con todo lo relacionado con la conducta humana. Es muy importante para la organización descubrir cómo motivar a sus colaboradores. Hoy más que nunca hay que estudiar qué motiva al trabajador para poder tenerlo dentro de nuestra organización contento, motivado, dispuesto a dar su talento y su creatividad en pro
de la consecución de los objetivos de la organización que deben ser comunes a todos los integrantes de la misma. Hay unos elementos de las habilidades blandas que son el manejo de la inteligencia emocional, el manejo de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Estos tres aspectos se trabajan en las técnicas de desarrollo de equipos de alto desempeño. Es muy importante que los individuos sepamos manejar nuestras emociones, nuestras relaciones con los demás y aprendamos a explotar nuestros propios talentos dentro de un trabajo colaborativo, porque debemos aprender a formar equipo, no solamente formar parte de un grupo de trabajo, sino integrarnos en un equipo. Eso es como política de la organización, no debe perderse de vista, puesto que los desarrollos de equipo de alto desempeño son los que nos van a garantizar como organización, pues estar siempre permitiendo que se forme un ambiente agradable, un ambiente de flexibilidad, donde los trabajadores se sientan espontáneos, se sientan libres de poder manifestar su creatividad y así poder hacer su aporte al desarrollo de la organización. Hoy más que nunca el liderazgo y la toma de decisiones pues cobran vital importancia. Siempre se ha estudiado en las escuelas de gerencia, en todas las materias, en todo, digamos, en todas las carreras que tienen que ver con temas de gerencia, pues el liderazgo y la toma de decisiones. Esto ha cambiado a la luz de la innovación y de la era digital, porque ya el individuo no está dispuesto, el individuo inteligente, capaz, preparado, no está dispuesto a pasar tantísimas horas dentro de una organización. Tiene que sentirse altamente motivado y esto pues pasa por renovar el liderazgo, porque el liderazgo sea genuino, sea auténtico, sea sólido y haya, pues eso también genera parte de la motivación para mantener a los trabajadores dentro de una empresa. La toma de decisiones pues también se vincula porque ahora hay gran cantidad de información y mientras más información, más difícil se hace el análisis para tomar decisiones dentro de entornos adversos como a veces sucede pues en la era digital. Finalmente, otro de los elementos pues, que las organizaciones deben tener en cuenta es preparar a su personal para el manejo de reuniones. Esto tiene que ver con el objetivo de la reunión, con el manejo de los tiempos y la invitación a participar de los colaboradores que forman parte de esa reunión en un momento dado. Ahora bien, fíjense que estamos hablando de capacitación desde dos perspectivas, desde la perspectiva del individuo y desde la perspectiva de la organización. En este momento, una organización debe tomar en cuenta las estrategias digitales. El e-learning, el b-learning y el m-learning. ¿De qué estamos hablando acá? Pues en el e-learning, que ya es el conocido, digamos, de manera más común, tiene que ver con el aprendizaje electrónicamente hablando, es decir, con el aprendizaje digital. Este aprendizaje, digamos que no es suficiente solamente con el aprendizaje digital. Entonces aparece una bifurcación de esta terminología y hablamos del b-learning, que se va a la modalidad mixta. Es decir, creamos un mecanismo de aprendizaje digital a través de los MOOCs, que son los Massive Open Online Course, que se refieren a aquellos contenidos que de manera, vamos a decir, automática, pues puedo yo como trabajador disponer en un espacio que la empresa me facilite para entonces yo gestionar por esa vía mi autoaprendizaje a través de esos mecanismos ya digitalizados. Sin embargo, es muy importante el contacto humano, la presencialidad, el debatir, el confrontar nuestras ideas. Entonces allí aparece la modalidad mixta, es decir, el b-learning. Y una nueva modalidad es la llamada mobile learning, que tiene que ver con que ya hay una tendencia muy marcada a que las personas no utilizan tanto el computador, la laptop, sino que disponen de la movilidad que nos presenta el celular. Entonces, crear contenido de capacitación, de aprendizaje continuo a través de estrategias que funcionen dentro de los celulares. Por eso esta imagen pues transmite como el gestor de capacitación dentro de una organización, bueno, evaluando cuáles de las modalidades que nos ofrece la era digital pues es la más conveniente en un momento dado
para un proyecto de capacitación en el marco pues, del aprendizaje continuo. ¿Qué debe considerar entonces la empresa para emprender pues, este proceso de aprendizaje continuo de su personal? ¿Qué debe tomar en cuenta? Veamos. Definir la estrategia. Entonces, necesita especificar los objetivos a lograr, cuáles son los objetivos de aprendizaje que se esperan obtener al final de la capacitación. Planificar esa capacitación por grupos de personal, por departamento, por áreas de conocimiento, según las necesidades que se planteen dentro de la empresa. Los tiempos, medir los tiempos, si son tiempos en horario laboral, si son tiempos fuera del horario laboral, teniendo en cuenta que el trabajador también necesita sus propios espacios personales, los cuales deben ser los más respetados posible para no invadir la vida familiar y, bueno, la vida personal del trabajador. Definir si este aprendizaje, este proceso de capacitación se va a dictar de manera interna o de manera externa, es decir, dentro de los espacios de la empresa o si vamos a enviar a los trabajadores fuera de la empresa. Esto conlleva, por supuesto, unos gastos. La tecnología, ¿con qué tecnología disponemos para tomar la decisión entonces de cuál tipo de aprendizaje pues vamos a facilitarle a los trabajadores? Evaluación de costos y resultados, bueno, esto tiene que ver siempre cuando se hacen los proyectos de capacitación, las empresas deben hacer un paso final que es evaluar los resultados que se obtuvieron de esa estrategia que se aplicó. Y esto nos va a permitir, pues, volver al inicio como un círculo, ¿verdad? Como un proceso cíclico, porque estamos hablando, recuerden, de aprendizaje continuo. Ya para finalizar, entonces, esta sesión hemos visto el aprendizaje continuo como el proceso de capacitación desde la perspectiva, tanto desde la persona, es decir, del trabajador o colaborador, como desde la empresa. ¿Y quién hace eso dentro de la empresa? Pues el área de recursos humanos o de talento humano. Cerramos esta sesión con 2 preguntas para la reflexión. ¿Hacia dónde van las organizaciones? Desafíos en la gestión del talento humano. Apreciado estudiante, dejo para tus conclusiones esta temática y espero haya sido de tu agrado. Este trabajo fue elaborado por esta servidora, Marilyn Barraza, profesora asociado de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Escuela de Relaciones Industriales. Enero de 2023. Gracias por su atención.